A muchos de nosotros nos enseñaron que el sistema político mexicano tenía muchas reglas, de las llamadas no escritas. Esas reglas que solo entendían los profesionales de la política y con ello trataban de preservar el orden político, que hacía que ese sistema mantuviera un orden y un equilibrio. No pretendo defender esas reglas o abogar por ellas. Simplemente lo que quiero traer a colación en este espacio es reflexionar de cómo han venido cambiando estas reglas a raíz de la alternancia en el poder en nuestro país, desde el año 2000 a la fecha. Los gobiernos priistas entendían claramente las reglas y durante mucho tiempo esto permeó en el sistema político mexicano. Solo por mencionar algunas, podemos comentar que desde el proceso del tapado comenzaba la carrera presidencial y al salir ungido por dedazo el candidato presidencial, se comenzaban a acomodar las piezas y los actores políticos para generarse la llamada cargada, dejando con ello un vacío político en el que el presidente saliente iba entendiendo la soledad y comenzaba a prepararse para dejar el poder. El presidente entrante comenzaba a tomar las riendas por anticipado y desde la campaña misma comenzaba a tomar distancia de su sucesor, hasta llegar a un distanciamiento natural que dejaba en claro que existía un nuevo perfil en el poder. El presidente saliente, después de su último informe de gobierno y de la ceremonia del grito de independencia, comenzaba a dejar pausadamente los espacios para su sucesor, pero sobre todo entendía y comprendía que debía prepararse para el silencio político que le esperaba para los próximos años, dejar de ser la figura central y quedar en el recuerdo histórico que debió de haberse construido. El presidente saliente entraba entonces al juicio de la historia y su silencio se convertía en el tesoro más importante de su legado político. Por ende, les quedaba dedicarse a realizar sus memorias políticas para ahí aclarar sus anécdotas de gobierno y justificar sus tomas de decisiones en el ejercicio gubernamental. Ese ejercicio autobiográfico contaba con una riqueza histórica e intelectual que quedaba como reflejo político. Hoy, esa práctica se acabó y el último presidente que la ejerció fue Carlos Salinas de Gortari. En fin, estas reglas no escritas hacían que el sistema funcionara para bien o para mal, pero todo cambió a partir del año 2000. Vicente Fox Quesada, quien sigue siendo un actor político controversial, desde el año en que asumió la presidencia, trató de romper todos los estereotipos y todas las reglas del sistema político mexicano. Aunque en el fondo desperdició su elección para llevarla a una elección fundacional que cambiara el fondo del sistema y por el contrario, decidió apostarse por lo mismo en el fondo. Lo que sí cambió con Fox es que cuando abandonó la presidencia no guardó silencio y durante todo el sexenio de Felipe Calderón siguió opinando e incomodando al entonces presidente. A partir de ahí, se inauguró en el sistema político mexicano la incontinencia verbal presidencial, que sigue vigente hasta nuestros días y se llevó a los planos estatales y municipales, donde ahora exgobernadores y exalcaldes opinan de todo y por todo. Que quede claro, nadie les niega su libertad de expresión. Lo que no es tan agradable es su exceso de protagonismo. Se agradece que existan expresidentes, exgobernadores y exalcaldes que se manejen en un plano académico y profesional y en ese marco emitan sus opiniones y como tal son respetadas, son validadas en ese contexto de análisis serio que aportan. El problema es cuando la política se frivoliza y se descontextualiza y sobre todo se degradan los actores políticos que tuvieron esas representaciones de dignatarios. Se degradan a la fiesta. El grupo de compinches que hicieron negocios bajo su amparo y le siguen apoyando y llevando las fiestas para que les aplaudan y recuerden sus años de gobierno. ¿No sería mejor respetar esa vieja regla de guardar silencio y guardar una buena imagen de cuando gobernaron a mostrarse lastimeramente frívolos, vacuos y banales? Todo lo anterior lo comento porque creo que a Andrés Manuel López Obrador, como a otros expresidentes y gobernantes del viejo cuño, no les gusta que les roben los reflectores y no les gusta que salgan a ocupar los espacios de los que ya gozaron cuando gobernaron. Y sí, me refiero a Peña Nieto, que no supo entender que su sexenio de desprestigio y corrupción que provocó la pérdida más terrible que ha tenido el PRI en los últimos años, ese Peña Nieto que no supo entender los tiempos de su salida y retiro, que debía de guardar silencio y una actitud de bajo perfil como le exigía el tiempo de la llegada al poder de la 4T. Pero no, le ganó la frivolidad y se exhibió en fiestas, tiendas y eventos, tratando de mostrar que él tenía la conciencia tranquila y que sobre él no pesaba el fantasma de la corrupción. Aparte de la vergüenza, perdió la conciencia. El colmo fue cuando en la boda del ahora más famoso abogado Juan Collado, esa mafia del poder que tanto ha señalado nuestro presidente, se reunió. Ahí se regodearon y le mandaron mensaje de que las cosas para ellos iban a ser iguales. El mensaje para nosotros los mortales: existe un pacto entre Peña y López Obrador. Así de simple.
Coincidencia o no, después de la renuncia de Ursúa a la Secretaría de Hacienda, me queda claro que en el escritorio presidencial ya existía el expediente de Juan Collado y compañía respecto del asunto de Caja Libertad. Y como bala de plata, el presidente López Obrador la utilizó con un doble fin. Primero, desvirtuar la atención de los medios y de los mercados con la renuncia del secretario de Hacienda, para enfocarse sobre el abogado principal de la mafia del poder. Y segundo, porque con esto pasaba del discurso a la acción en su tarea política de combate a la corrupción. Es decir, fue un golpe de varias bandas. Con ello se desencadenó lo de Javier Duarte y sus señalamientos sobre Peña Nieto y su gabinete. Y con todo ello se manda un mensaje a Salinas, a Peña, a Manlio y a muchos otros actores más que creyeron que la 4T ya no los traía en la mira. Nada más falso y nada más iluso. Enrique Peña Nieto no entendió que una de las principales reglas del viejo sistema político que él ayudó a sepultar le hubieran mantenido con vida política: callarse y guardar el decoro del retiro político en la academia o en unas vacaciones en España como las que se está dando ahorita. Le faltó y le sigue faltando la inteligencia política para entender que su tiempo ya pasó. Por eso, como bien dicen en materia gubernamental, hay que estar preparados para estar y después para ya no estar. Aunque creo que a muchos les cuesta entenderlo y lo que es peor, se siguen aferrando a lo que ya no son ni van a ser, arriesgando con ello el poco o nulo prestigio que les queda. Casos vemos de esos algunos en nuestro Aguascalientes, ¿o no? Pero bueno, esa es mi opinión. Como siempre, la mejor opinión la tiene usted.